Hola, ¿cómo está? Nuevamente los saludo. Ahora corresponde abordar el tema de principales actores, y por principales actores me refiero a todos los sujetos que intervienen en la cadena de valor de la industria de la música. Eh, y pues bueno, la industria del entretenimiento aún no la abordamos, pero es un excelente preámbulo ya para empezar a lucubrar acerca de modelos de negocio y también acerca de los principales competidores. ¿Quién es el primer sujeto dentro de la cadena de valor de la industria? Tenemos al intérprete, que como ustedes saben, eh, no es el primer sujeto, en estricto sentido es el compositor, pero el intérprete es quien finalmente formula y da, ecualiza, genera una, como su nombre lo dice, una interpretación adecuada sobre aquella composición que proviene, insisto, de un compositor. El intérprete, compositor, intérprete. Eh, Ahora, vamos a empezar a ver a lo largo del semestre que existen una serie de instancias a las que tienen que acudir tanto intérpretes como compositores, como transmisoras o difusoras, sean de radio, sean de internet, para poder hacer valer sus derechos o, en otras palabras, poder hacer el cobro de regalías por la materia intelectual. Recordemos que todos los fonogramas, los audiogramas que tenemos en eh, nuestra realidad, en nuestro contexto, todos están protegidos por el INDAUTOR y secundariamente las marcas y las imágenes están por el INPI. ¿Por qué pongo como hay un candado en el INPI? Porque finalmente dentro de la cadena de valor, el intérprete, que es muy valioso, el intérprete usualmente es la imagen de las melodías, si no pregúntenle a Luis Miguel, es quien está protegido por todas las de la ley frente al INPI, como una imagen pública. Bueno, para poder formular la cadena de valor es muy importante hablar de los compositores. Ustedes recordarán la melodía del Chavo del Ocho. Bueno, proviene de la marcha turca de Ludwig van Beethoven. Eh, hay, una, hay una serie de prácticas que se han hecho muy comunes, sobre todo en televisión y en el cine, que retoman gran parte de la música antigua, me refiero a la música clásica, la música tradicional en algunos casos, para poder incorporarla dentro de producciones modernas. En su momento, el Chavo del Ocho hizo suya la marcha turca de Ludwig van Beethoven y identificamos la serie con dicha melodía. Sin embargo, no hay que olvidar que el compositor en ese escenario fue Ludwig van Beethoven. Otro caso muy importante lo tenemos con el himno nacional de Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra. Curiosamente, el himno nacional, los derechos pertenecen a Wagner Lieven, los derechos sobre la composición. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que después de que ganó el concurso tanto Jaime Nuno como Francisco González Bocanegra, este concurso convocado por Antonio López de Santana, ganan el concurso, pero no son premiados, no se les da absolutamente nada. Y es Wagner Lieven quien les compra la obra que ellos acababan de generar y que había ganado el concurso de himnos nacionales en México y se queda con los derechos. Es también interesante apuntar que en México no genera un pago de regalías cantar el himno o escuchar el himno dentro del territorio nacional, porque por lo menos para términos nacionales los derechos fueron expropiados. Pero si uno va y canta el himno en el extranjero o uno lo escucha, bueno, nosotros no pagamos regalías, pero finalmente quien lo reproduzca, sobre todo en los partidos de México, en Estados Unidos o de cualquier latitud, pues sí generan un costo de pago de regalías. Bueno, después del compositor tenemos al intérprete. Pero ya vimos que el intérprete finalmente es quien toma o asume la composición hecha y la reproduce a un perfil, a un gusto, lo adapta a un gusto en particular. Después del intérprete, quien interpreta, vamos con el director de producción. El director de producción es el capitán del barco. Él dirige todo para poder llevar a cabo una obra adecuada, poder llevar una obra cuidada. Él involucra a todas las partes, me refiero al editor, al director de arte, al ingeniero de audio, al propio intérprete, y trata de llevar la obra a buen puerto. Usualmente, como ya lo habíamos platicado en la presentación anterior, resulta muy gravoso para una empresa, muy gravoso para una productora, llevar a cabo el primer sencillo, el primer álbum, y después de ahí
ya no es tan gravoso generar las copias porque finalmente hablamos de un costo marginal. Pero el director de producción es quien lleva a buen puerto todo el fonograma. Después tenemos al director de arte. Hablo de los sujetos más importantes dentro de la cadena de valor de la industria. Tenemos un director de producción que él lleva a cabo todas las actividades, tanto logísticas como operativas, y tenemos un director de arte, quien le da espíritu, quien le da imagen a la obra que se está tratando de vender. El director de arte viste, el director de arte perfila e incluso genera las primeras estrategias de difusión e imagen que va a tener el producto o servicio cuando salgan al público. Casas internacionales. Yo ponía en este ejemplo a Homero Simpson porque él nos está vendiendo un poco. Fíjense que es un oligopolio. ¿Y a qué me refiero con oligopolio? Un monopolio es cuando una empresa tiene control hegemónico absoluto sobre un mercado. Una sola empresa vende todo, ¿no? Como por ejemplo podría ser Bimbo vendiendo pan procesado en México. En el mundo hay las siguientes casas internacionales que gobiernan de forma absoluta la industria de la música. Ellas son las principales casas productoras, quienes toman a los intérpretes, quienes toman también las composiciones, quienes las fusionan y las llevan a productos absoluta y totalmente comerciales. Tenemos a Vivendi Universal, tenemos la casa Philips, a Bertelsmann, a Thorn, a Warner Music y a Sony Music, que en este caso fusionaron y son Warner Music Group. Son por las más destacadas, son las principales, las casas internacionales. Pero en México, ¿habrá casas productoras? Claro que sí, en México también tenemos nuestras casas productoras. Ignorando un poco el contenido del póster, que a mí se me hizo muy ilustrativo para entender cuáles son, tenemos por una parte a Dell Records, que tiene la representación de mi homónimo, el Gerardo Ortiz, en fin, al grupo Chaires, a Los Cachorros, a Los Caneros de Durango, a Regulo Caro, a varios intérpretes en este caso. Tenemos también a Disa Records, tenemos a Universal Music México, que como ustedes ven no deja de tener una representación en la localía, tenemos a Ediciones Pentagrama y tenemos a Azteca Music. Ediciones Pentagrama pues alguna vez representó a Rodrigo, ¿sí? Ubican a Rodrigo, alguna vez también le tocó producir algunas rolas de Botellita de Jerez, en fin, son las casas disqueras nacionales. Ya vimos las internacionales, estas son las nacionales, a EMI Televisa Music, por mencionar otra. Y casas independientes que casi siempre son sobre géneros alternativos, o en este caso trova. La trova no es un producto tan bien vendido, sino viene de Cuba o viene de España, pero en México tenemos otros soportes, otras plataformas donde perfectamente se pueden escuchar. Por decirlo de una manera, Fonarte Latino, que es muy popular, y si tenemos algunos géneros, sobre todo relacionados con el thrash metal, el heavy metal, pues vamos a encontrar otras casas como lo puede ser Histrionic Records o Aboli Pop Records, ¿ok? Y bueno, al final de la cadena, y siguiendo esta lógica, primero empezamos con el compositor, después con el intérprete, después con la casa productora, en este caso el director de la producción, después el director de arte, tenemos después a la distribuidora, que regreso aquí, las casas nacionales y las casas independientes y también las casas internacionales, digo, no me regrese hasta allá, son difusoras, son distribuidoras de la música. Entonces, ellas no solamente hacen la grabación, sino que distribuyen. Por eso las puse dentro de la cadena de valor como muy destacadas. Compositor, intérprete, director de producción, director de arte, después la casa como tal, la distribuidora, que va a ir a poner a todos los centros de retail, de distribución a minoristas, la obra en la que se está disponiendo, o la pueden subir a la red en un modelo peer-to-peer. Y últimamente tenemos al cliente final. Este cliente final es, como lo ilustra de manera muy significativa esta imagen, es quien se lleva la música hasta su casa. El cliente final es quien logra tener a su disposición y a su gusto la música que escucha. Después vamos a ver en materia de indautor y de INPI que a pesar de que el cliente final tiene la
el atributo y la cualidad de escuchar la música en su domicilio, no la tiene así para explotarla. Explotarla no es volar el disco con un cohete o una palomota, ¿no? Explotar la música es reproducirla de tal manera que su reproducción atraiga de manera directa o indirecta dinero. Esto puede ser en un antro, en un restaurante, en un rave, dependiendo dónde se la lleve, ¿no? Pero el cliente final es a quien se le lleva el valor de todo el trabajo realizado por compositor, intérprete, director de producción, director de arte, distribuidora. Él es quien goza el resultado de dichas actividades. Y bueno, cerramos con eso este video. Recordemos que el examen es justo a las 7:30 de la tarde frente al fast food en el TEC. Y pues yo les mando un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho.